En el video de hoy te quiero hablar de una herramienta muy poco conocida pero muy poderosa y que de hecho yo mismo utilizo en mi día a día en entornos productivos incluso. Esta herramienta se llama dbeaver y así como pueden leer aquí es una herramienta universal para bases de datos. Es completamente gratuita y de código abierto. De hecho pueden ir a visitar su repositorio. Aquí está hecha completamente en Java. Bien, es básicamente un conector de base de datos universal. Es decir que en vez de utilizar, por ejemplo, pgadmin para conectarse a una base de datos Postgres o SQL Server para conectarse a una base de datos SQL, lo que podemos hacer es utilizar dbeaver para conectarnos a cualquier base de datos que se nos ocurra. Es como si fuera un gran gestor de bases de datos, nos entrega toda la interfaz visual y nosotros nos podemos conectar a cualquier servidor que se nos ocurra y podemos interactuar con todas esas bases de datos y servidores de la misma manera, es decir, de la misma forma vamos a poder crear tablas, editarlas, escribir consultas, etc. Siempre, obviamente, respetando las pequeñas diferencias de sintaxis que tiene cada servidor de base de datos o cada motor de base de datos, pero en esencia vamos a poder trabajar en una sola aplicación. Así que les quiero mostrar ahora cómo instalarla y cómo conectar dos bases de datos distintas para que tengan una idea de cómo funciona y de cuán interesante es. Como pueden ver, aquí tienen las bases de datos más populares que la gente utiliza para conectar o para trabajar con dbeaver. Tienen MySQL, Postgres, SQLite, Oracle, SQL Server. Bueno, hay una gran variedad, como pueden ver. Le vamos a dar download aquí. Yo estoy trabajando sobre Windows, pero como pueden ver están las opciones para todos los sistemas operativos que quieran. Le voy a dar aquí al Windows 64 bit, al installer. Una vez que se terminó de descargar, voy a abrir el archivo y vamos a instalar dbeaver. Yo lo voy a instalar en inglés, pero fíjense que está la opción de español también. Y este instalador es muy sencillo, es simplemente siguiente prácticamente. Lo que sí lo voy a instalar para cualquier usuario de esta computadora. Y aquí a la hora de seleccionar los componentes voy a dejar simplemente lo que está así por defecto. No quiero que en principio los archivos .sql se abran con dbeaver. Pueden también seleccionar esta opción si lo que quieren es que dbeaver sea directamente el controlador general de bases de datos en su computadora. Yo por ahora no lo voy a hacer, le voy a dar siguiente y le voy a decir que lo deje ahí en el directorio por defecto. Le voy a dar Finish y dbeaver ya quedó instalado. Ahora vamos a abrirlo. Le vamos a permitir el acceso al firewall. Y listo. Me propone crear una base de datos de ejemplo. Le voy a decir que no. Y fíjense, aquí tenemos entonces las opciones de las que estábamos hablando. dbeaver nos empieza a preguntar qué tipo de base de datos vamos a conectar. Voy a cerrar un segundo y les voy a mostrar cómo es. ¿Sí? Se ve prácticamente como cualquier otro gestor de base de datos. Si ya han trabajado con Postgres y pgadmin. Tengo un video aquí en el canal por si no lo han hecho. Te dejo el link en la descripción. Pero si ya están familiarizados con estos gestores de bases de datos, van a ver que no hay nada nuevo. ¿Sí? Tenemos una opción para conectar que ahora mismo la vamos a usar. Y aquí sobre la derecha es en donde va a estar toda la información. Vamos a poder diseñar nuestras tablas y también vamos a poder ejecutar nuestras consultas. Tengo en este caso dos bases de datos. Tengo una base de datos SQL Server aquí con una serie de bases de datos y también tengo un pgadmin con una base de datos, bueno, dos, este es de ejemplo, pero una que se llama CarsDB para distintos proyectos y tutoriales que hemos hecho en este canal. Voy a tratar de conectar las dos, esta de pgadmin y la de SQL Server. Para eso voy a venir aquí, voy a ver las propiedades de la conexión, ¿sí? Y voy a tratar de conectarme con estas propiedades, localhost y este puerto, a mi base de datos en Postgres. Así que vamos a hacer eso, volvamos a dbeaver, que aquí está. Voy a apretar aquí el botón New Database Connection y voy a seleccionar PostgreSQL. Damos siguiente. Y acá me pide que descargue unos drivers, así que lo voy a hacer para que dbeaver pueda ejecutar el motor de base de datos de Postgres. Ahí ya está. Y fíjense, tengo localhost y tengo el puerto que en general Postgres tiene por defecto. Si dbeaver ya lo conoce, 5432. Veamos que era ese exactamente el puerto en el que estaba. ¿Sí? El username es Postgres.
también está por defecto, ¿sí? Y si necesito mi contraseña. Y en teoría esto sería todo. Le voy a dar Finish y vamos a ver si pudimos conectarnos. Acá está Postgres. Veo hasta ahora una única base de datos, que es la base de datos de Postgres por defecto. Así que lo que voy a hacer es botón derecho aquí, esto es algo que les puede pasar, editar conexión. Y aquí en las Connection Settings, en Postgres, voy a poner Show All Databases, ¿sí? Porque por algún motivo no muestra todas las bases de datos. Al principio le voy a dar OK y le voy a pedir que se reconecte. Ahí ya está en verde el simbolito y ahora sí veo la base de datos Cars. Bien, y con esto puedo trabajar tal cual como lo haría en pgadmin. Puedo ver la tabla, ¿sí? Ahí puedo ver los valores de la tabla, digamos, las columnas y el tipo de datos de las tablas. También puedo, si quiero, venir aquí y poner SQL Editor, New SQL Script. Y aquí podríamos poner Select asterisco from Cars, que es el nombre de la tabla. Y ahí está, ¿sí? Tengo el único valor o el único registro que tengo en esta tabla. Bien, entonces tenemos la base de datos de Postgres ya lista aquí. Ahora vayamos a SQL Server y veamos un poco cuáles son los datos de la conexión. Para eso me voy a desconectar, voy a conectar de nuevo. Y aquí lo que tenemos es un Windows Authentication. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Y este es el nombre del servidor, que lo voy a copiar. Volvemos a dbeaver, Create Connection, voy a elegir SQL Server. Siguiente. Y aquí me da opciones que si han trabajado con SQL Server las van a conocer. Tengo SQL Server Authentication o tengo Windows Authentication, que es lo que voy a usar. El host es básicamente el lugar en donde está el servidor, es este. El puerto no lo tengo especificado, así que voy a dejar el puerto por defecto, vamos a ver qué pasa. Y le voy a decir que por defecto vaya a la base de datos que viene, la base de datos estándar que viene en todas las instalaciones de SQL Server, que es Master, en donde se guarda el esquema. Vamos a ver si esto funciona. Le voy a dar Finish. Vamos a expandir. Y acá me pide de nuevo descargar unos drivers para poder trabajar con SQL Server. Así que le voy a dar descargar. Si obtienen un error similar a este, cuando están intentando conectarse a SQL Server, sepan que es normal. Lo que hay que hacer es abrir los services o los servicios de Windows como administrador. Y van a buscar aquí SQL Server Browser. En general y por defecto esto viene disabled, ¿sí? Está directamente deshabilitado, o sea que si le hacen botón derecho ni siquiera van a poder apretar Start. Lo que tienen que hacer es ir a Properties y acá en Startup Type, así es como seguramente lo van a tener si acaban de obtener el error, tienen que poner manual y una vez que pusieron manual le dan Apply, van a poder encender el servicio. Esto es básicamente para que dbeaver pueda conectarse al SQL Browser y obtener desde allí todas las opciones de conexión, que por defecto están apagadas. Así que una vez que el servicio está corriendo y se está ejecutando, lo que podemos hacer ahora sí es volver. Le voy a dar expandir de nuevo. Ahora sí, ahí está. Ahora funciona y podemos ver desde aquí todas las bases de datos que teníamos en SQL Server. O sea que aquí estamos conectados a Postgres. De hecho esto sigue funcionando sin ningún inconveniente. Y ahora sí podría, por ejemplo, abrir otra consulta aquí. Vemos el nombre de estas tablas, que no me los acuerdo. Tenemos por ejemplo la tabla albums y podemos hacer un select asterisco from. Y ahí está, ¿sí? Entonces puedo estar trabajando paralelamente con dos motores de base de datos completamente distintos como Postgres y SQL Server, como si estuviese dentro de la misma base de datos, ¿sí? Es decir, como si estuviese trabajando en SQL Server en este caso. Así que no hay límites en cuanto a lo que se puede hacer con dbeaver. Es decir, aquí podemos, por ejemplo, crear una tabla, como lo haríamos, ¿sí? En cualquiera de los motores de base de datos que hemos visto. Aquí podemos poner el nombre de las columnas, el nombre de la tabla, por ejemplo. Vamos a ponerle test table. Y aquí puedo hacer botón derecho, crear nueva columna. Y acá le puedo poner a la columna, por ejemplo, ID. Puedo cambiar el tipo. Vamos a poner un int.
Podemos definir el tamaño, la escala, la precisión. Obviamente también podemos decidir que sea identity o no. Le damos OK, ahí va a aparecer. Podemos también agregar índices o constraints, ¿sí? Es decir, podemos agregar que esto sea una primary key. Le damos OK, ahí está. Y así de sencillo, ¿sí? Podemos agregar otra columna. Columna name, de tipo varchar. Podemos elegir que sea nula o que no sea nula, ¿sí? Vamos a dejarla que sea nula en este caso. Le damos OK y así. Bien, y así como creo una base de datos en SQL Server, una tabla, perdón, en SQL Server, también lo puedo hacer en Postgres, ¿sí? De la misma manera. Voy a venir aquí, agregar una nueva tabla que se llame, por ejemplo, bikes, ya que tenemos cars ahí, bikes. Y fíjense lo que pasa, incluso la estoy agregando con mayúsculas, pero la agrega con minúsculas. Los invito a ver los videos que yo tengo en este canal sobre Postgres para que vean por qué pasa eso y de hecho por qué en la consulta que tenemos aquí cars está escrito entre comillas, ¿sí? Este select. Eso lo explico en uno de los videos sobre Postgres. Los invito a que se den una vuelta. Pero en definitiva lo que quería mostrarles es que la creación de la columna va a ser exactamente igual, solo que voy a tener las opciones de tipos de datos de cada motor. Fíjense, aquí tengo todas las opciones de Postgres. Recién veíamos las opciones de SQL Server. Entonces acá podría decir, bueno, tipo box, podría decir tipo bit, big int. Es decir, cuando dbeaver está conectado al motor de base de datos, va a obtener todas las posibilidades y la sintaxis de ese motor de base de datos. Y eso a mí me parece excelente, me parece genial tenerlo todo en una sola herramienta que es gratis, de código abierto, o sea que el código se puede ver, incluso uno puede proponer cambios, y es realmente una herramienta que consolida todo el trabajo que tenemos que hacer, al menos con bases de datos relacionales. Eso fue todo por el video de hoy, un video cortito. Recuerden que pueden agregar muchos otros motores de base de datos también, pero en definitiva los más populares, SQLite. También tenemos videos en este canal sobre SQLite, así que pueden probarlo, pueden testear con alguna base de datos SQLite también. También tenemos MySQL, Oracle, bueno, en definitiva tenemos muchas de las que siempre utilizamos. También tenemos NoSQL, ¿sí? No lo he usado nunca, pero fíjense, aquí está la opción NoSQL. Así que la verdad es que tenemos múltiples opciones. Es una herramienta muy interesante. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, dale un like, así llega a más gente. Déjame en comentarios qué otras cosas querés ver en este canal. Intento siempre traerte tutoriales, información relevante que te ayuden en tu carrera como programador o programadora. Así que si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.